Voy a seguir esta mañana con el mismo tema con el que estuvo hace 2 semanas aquí José Luis Moreno, no porque lo que él dijera necesita ninguna corrección, que estuvo todo muy bien y perfecto, pero creo que el tema da todavía para más. Así que voy a seguir hablando un poco de qué pasa cuando nos ocurren desgracias a los cristianos o a otros, a cualquiera de nosotros. Lo primero que nos deja el Evangelio bien claro es que no hay que buscar una culpabilidad personal en lo ocurrido, generalmente, a no ser que no lo vayamos buscando. Si uno no respeta las normas de tráfico y un día tiene un accidente, es tonto preguntarse, ay, ¿por qué me pasará esto a mí? Pues porque eres tonto. Si no respetas las normas de tráfico, eso es lo que te pasa. Si comes mal, a deshoras, grasa, sin ningún orden, no haces ejercicio y de repente un día dices, ay, ¿por qué estaré tan mal de salud? Muy sencillo, porque eres un irresponsable. Hay muchas veces que las desgracias nos vienen porque no las buscamos. Pero si no hay una implicación personal, muchas veces la tendencia humana cuando nos pasa algo es decir, ay, ¿por qué me ocurrirá esto a mí? Pero mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, el versículo 1 al 3, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nada había hecho ese ciego para haber nacido así. Y también, como veremos adelante, muchas de estas cuestiones no tienen respuesta. Hay que plantearlas de otra manera. Pero a veces también lo primero que pensamos, bueno, pues si este hombre quedó ciego, pues si es para que las obras de Dios se manifiesten en él, pues claro, era para que Jesús ore por él y se sane. Pero mira, las obras de Dios se manifiestan de muchas maneras diferentes. Vamos a ver un vídeo ahora, el primero que pone vídeo de entrevistas. Esto ha estado en las redes sociales las últimas semanas, igual casi todo lo habéis visto ya, pero aquí encontráis a un hombre donde la gloria de Dios se manifiesta en él de una manera que no tiene que ver con una sanidad milagrosa de su hijo, sino con la transformación que él ha vivido a través de una experiencia que en principio no quería. Cuando quieras. Buenas noches, Risto. ¿Qué tal, con Andrés? Creo que te está escuchando algunas cosas en común. Creo que entendemos de sufrimiento, de batallas. Tenemos un hijo con discapacidad severa, los dos. Yo creo que compartimos también una pasión por él, indudablemente. Pablo, bueno, en la foto se ve muy bien, parece un algodón de azúcar. No quiero transmitirte esa imagen absoluta para nada. Pablo, como yo le dije a la familia en cuanto nació, pues era aquel que ni hablaba ni iba a hablar nunca, ni caminaría, ni va a caminar nunca. Y la historia nos ha dado la razón. Duerme con Maite y conmigo, duerme en medio, porque necesita que le ayudemos a dar la vuelta por la noche para continuar durmiendo. Esta cosa que todos hacemos con una naturalidad enorme. Ese es Pablo. Cuando tienes un Cris, tienes un Pablo, hablar de sufrimiento es una obviedad, ¿no? Todo lo que digamos, bueno, pues lo podemos añadir lo que queramos, ¿cierto? El escándalo de los sufrimientos de los inocentes. ¿Quién no es capaz de entenderlo? No, porque yo creo que si alguien no lo entiende, es alguien muy, muy injusto. De verdad. ¿Has encontrado una respuesta al sufrimiento? Me la he encontrado en lo práctico. Yo no sabría dar una respuesta teológica de quién es Dios. No la sabría, de verdad no la sé. Pero voy a resumir de forma imposible en 3 momentos nuestra historia, ¿no? En 3 momentos. 1987, octubre, acaba de terminar magisterio. Oposición, educación especial. Primer tema, autismo. A saco, 15 horas todos los días. Segundo tema, ahora te digo cuál estaba preparando. Estoy desayunando, la escena, colacao, tostada y el libro, este libro. Y hay un momento que me entra pánico. Fue así, y textualmente lo dije. Me quedé en stand-by mirando al frente y Dios mío,
esto no será una broma, ¿no? Esto no será que me estás preparando para tener un hijo así. Me dio tanto miedo que dejé de preparar la oposición en ese mismo momento. El tema era parálisis cerebral, recomendaban este libro. Ese soy un cobarde. ¿Por qué? Miedo porque solo de pensar que eso fuera una señal de que me iba a tocar algo así, yo tenía claro que yo con eso no podía. De esta vida me desemborro. Segundo momento, yo lo llamo, por sintetizarlo, el imposible. Nace Pablo, 2 de septiembre de 1998. Cuando vas a tener la mayor de las alegrías y te encuentras a Pablo, y yo lo tuve claro desde el primer momento, yo tenía claro que era imposible. Para Maite y para mí al menos. Yo miraba a mi alrededor, veía matrimonios de amigos nuestros y decía, mucho más capaz que nosotros, mucho más, Antonio, José Antonio, Agustín. Pues nosotros. Esto es imposible, Dios mío, imposible, pero imposible no es una metáfora, es una realidad. Yo creo que me entiendes perfectamente. Tercer momento, ha habido un arco de tiempo y lo imposible se ha hecho posible. No sé explicarte muy bien por qué, pero yo el sufrimiento y la felicidad van unidos. Y ahora mismo los momentos más felices con mayúsculas de verdad, de lo único que puedo hablar con mayúsculas en mi vida, tienen como acompañante a Pablo. A Pablo, no hay otros momentos, son momentos sublimes. El ver que lo imposible se ha hecho posible, el ver después de tantas noches sin dormir, no lo vamos a reiterar, ya la sabemos, de operación, de neumonía, de convulsiones, y que sin embargo en medio de esa realidad, en medio de la cobardía nuestra ya ha salido la sonrisa y el dar gracias. Yo no me lo puedo creer. Yo llamo que Dios es esta fuerza en la debilidad. Este regalo que nos ha hecho ya último, ¿no? Porque esto es un milagro. Que Pablo pueda disfrutar conmigo haciendo una cosa, pero si un padre no quiere, ¿qué más puedes querer? ¿Qué más se puede? Cuando yo lo veo en carrera, en ese momento en el que yo lo acompaño en primera línea y lo veo reírse, no solo yo, cualquiera sabe que tiene delante a la persona más feliz del mundo. ¡Ostras! Y yo tengo el privilegio de estar allí viéndolo y soy su padre. Cuando tú lo coges y ves a una persona, ves, como tú has dicho, yo en mis líos, en mis historias, en mis fantasías, estás todo el día sin echarle cuenta. Pero llegas por la noche, lo coges de la colchoneta, lo llevas a la cama y en ese momento en que él me tendría que decir, ahora me dejas, te devuelve una sonrisa, esa sonrisa, y una mirada y dice, yo quiero ser como tú. No quiero que tú seas como yo quiero ser como tú. Porque tú tienes todo lo que yo aspiro. Esa sinceridad, ese amor, esa capacidad de no tenerme en cuenta los desaires que te hago, que son mucho más de los que pensamos. Viendo esta vida así, yo me sorprende decirte esto. Me siento un privilegiado de la vida. Es que si dijera otra cosa sería un mentiroso. ¿Quién es Dios para mí? Pues este que ha actuado en nuestra debilidad. Porque yo soy el cobarde que por un solo pensamiento, por un pensamiento, abandona esta posición. Y por esta vida, pues realmente damos gracias a Dios todos los días. Bueno, puedes parar ahí. Este hombre ha encontrado una forma de que las obras de Dios se manifiesten en una situación donde poco ha cambiado. Más que nada lo que ha cambiado son actitudes personales. La situación sigue ahí. Es un hombre bastante conocido en Sevilla. Es bastante común verle correr en la silla de ruedas con su hijo, pero ha hecho varias maratones, una de ellas la de Nueva York. O sea que esto de salir a correr con su hijo no es una cosa que hace de vez en cuando y así cuando tenga un trato. Lo practican y corren la maratón sin ningún problema. También en Lucas 13, capítulo 1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos?
Os digo, no. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensó que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Parece que algunos peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua en Jerusalén murieron en manos de las tropas romanas mientras estaban ofreciendo los sacrificios y se mezclaron ahí las sangres de varios, y luego pues un día cayó una torre y también mató a algunos. Jesús contradice la creencia judía de que cuando uno sufre una calamidad es porque era un pecador recalcitrante. Jesús deja claro, no nos da ninguna explicación de por qué ocurre esto, pero deja muy claro que no es culpa tuya, a no ser que te lo hayas buscado. Recordadlo del principio. Es necio decir que la gente que cayó aplastada por aquella torre pues eran peores que los demás. Más bien dice, toda la nación judía son pecadores, lo que verdaderamente necesitamos todos es convertirnos. No da una respuesta de decir, pues mira, esto ocurrió por tal. Dice, mira, lo que verdaderamente importa es que todos nos convirtamos. Déjate de elucubrar si es por esto o por aquello. No entra a dar una explicación de por qué. Desde luego, si das una explicación, no hay que dar una explicación donde la causa se centre en la víctima. Algunas preguntas no tienen respuesta de parte de Dios. Hace unos meses también nos invitaron los jóvenes, a Casilda y a mí, a contestar algunas preguntas, y un poco este era mi planteamiento, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el tiempo en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente Jesús nos da una respuesta. Dice, a vosotros no os toca. Lo que os toca es esto, que recibáis el Espíritu Santo y seáis mis testigos. Ante estas situaciones tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, que es Job. Job con sus desgracias. Comienza el libro relatando lo bien que le iba a este hombre y cómo de la noche a la mañana lo pierde todo. Entonces vemos que Job, cuando ha caído en desgracia, no se hace ninguna pregunta, simplemente asume la situación. Dice en el capítulo 1, versículo 20, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y luego la mayoría del libro de Job, lo que viene son las discusiones de sus amigos tratando de dar una respuesta coherente a lo que ha pasado. Pero dar una respuesta desde el intelecto, mientras que Job está dando una respuesta desde la fe. Y por eso la única respuesta que verdaderamente es la suya. Él tiene la certeza de que Dios está ahí, aun cuando todo se derrumba, y a pesar de la evidencia que parece sugerir que Dios te ha abandonado. En el capítulo 19, versículo 25 hasta el 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. También Jesús tuvo preguntas que no tuvieron respuesta. Cuando estaba en la cruz, en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sintió acaso Jesús que su misión había fracasado? ¿No vino una voz del cielo en ese momento, como cuando salió del bautismo, ¿no? Quizás pensó que moría abandonado por su padre. He leído una interesante explicación a esto. Jesús estaba comenzando el Salmo 22, que comienza así.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si leéis este salmo, está lleno de referencias y profecías acerca de Jesús. Y es un salmo que empieza, como muchos, mal. Hay muchos salmos que las cosas empiezan mal. ¡Ay, qué desgraciado soy! Todo va mal, me persiguen, nada funciona. Y según el salmo va avanzando, el salmista va cambiando de ánimo y el salmo termina en gloria y esperanza y en victoria. Y este es un ejemplo típico. Y a partir de la mitad del salmo, todo se convierte en esperanza, en un futuro nuevo. Y yo creo que Jesús estaba comenzando el Salmo 22. A partir del versículo 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Y así sigue todo el salmo hasta el final. Es un salmo de esperanza. Y bueno, aunque no tuvo una respuesta, la respuesta vino después, al tercer día, cuando Jesús resucitó, ¿no? Muchas de estas preguntas que a veces nos hacemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No lo entiendo. Muchas veces requieren de paciencia, porque al final la obra de Dios se manifiesta. Así que ante las desgracias muchas veces nos hacemos preguntas inoportunas o reflexionamos humanamente como los amigos de Job y no tenemos una respuesta válida. Pero quizás Dios nos está planteando que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestra manera de ver las cosas. Este es un chiste que muchos no van a entender. Es solo para economistas intelectuales. Perdón si hay economistas aquí. ¿Está Javi Frías hoy? Dos economistas van caminando por la calle. Uno ve un billete de 20 euros en el suelo y se agacha a cogerlo. Y el otro le dice: tonto, si eso realmente costase 20 euros, no estaría tirado en el suelo. Bueno, no sé la elucubración del economista, pero a veces damos las vueltas a las cosas de una manera tan intelectual que llegamos a conclusiones verdaderamente estúpidas. Ayer 20 euros. ¿Qué te quedas a reflexionar si valen o no valen, ¿no? Y muchas veces con las cosas espirituales empezamos a darle vueltas y reflexiones y tal, y tenemos que encontrarnos un hombre como este que a través de la experiencia de tener a un hijo enfermo encuentra a Dios y encuentra la felicidad. Aunque él mismo no sabe explicarlo, pero ¿qué necesidad tiene de saber explicarlo si él finalmente ha encontrado a Dios y ha encontrado la felicidad? Eso es lo importante verdaderamente. Si vas un día por la carretera, encuentras un accidente, hay alguien allí herido, no lo conoces, no sabes nada de él, es tonto preguntarle: ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? En otro momento sería oportuno preguntarle esas cosas, pero en este momento, como mucho en tu caso, ¿de dónde te duele? O alguna cosa así, ¿no? Pero muchas veces ante las circunstancias que vivimos hacemos preguntas que no vienen a cuento. En Lucas 22, versículo 22:31, está Jesús hablando con Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante. Jesús sabe que Satanás ha pedido zarandear a los discípulos de Jesús como el trigo. Podría decir Jesús: no te preocupes, Pedro, que yo ya he intercedido a mi Padre Dios y no os va a pasar nada. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he intercedido, sí, pero ¿para qué? Para que tu fe no falte, porque finalmente esta experiencia la vas a tener que pasar, y todo en la vida muchas veces son experiencias que no quisiéramos tener, pero las vamos a tener que pasar. Las dificultades y los problemas vienen. ¿Qué es lo importante en ese momento? ¿Tener una explicación? No, que tu fe no falte. Esa es la clave en ese momento. Que tu fe no falte. Porque muchas veces, si no, lo que hacen estas circunstancias, estas malas experiencias, es que acaban con nuestra fe. Y si volvemos atrás la vista, muchos han abandonado el camino. Y eso sí que da pena. Eso sí que es triste. Y eso sí que es no encontrar ninguna respuesta. Que tu fe no falte, es lo único que le dijo Jesús a Pedro, preveyendo que iban a venir tiempos difíciles.
Y eso debiéramos de pedir también cuando alguno de nosotros pasamos por dificultades. Si intercedes por un hermano o una hermana con problemas, pide esto, que su fe no falte. Porque si su fe no falte, al final podrá contar una buena historia. Algo bueno habrá salido de ahí, algo habrá hecho Dios con esa persona, algo habrá pasado en esa experiencia. Dios estará presente de alguna forma y después de un tiempo podrá contar de las maravillas que Dios ha hecho en él o en ella. ¿Qué tengo que hacer con esto? Sería una buena pregunta en cada situación que enfrentamos. No ¿para qué? ¿Por qué? No, ¿por qué a mí? No. ¿Qué tengo que hacer con esto? Eso cambia el talante de uno mismo. Vale, esto ha venido. No lo rechazo. ¿Qué tengo que hacer con esto? Vamos a ver cómo lo vivo de manera que esto glorifique a Dios. Para que nuestra fe no falte. Vamos a ver otro vídeo. Más o menos en abril, cuando el accidente de la familia Araguás, en esos días también falleció Julie Bock, que es la esposa de Jacob Bock, algunos los conoceréis, es este hombre que puso en marcha el ministerio de la Caja Roja en la Puerta del Sol, en Madrid, hace 20 años, que algunos se suben allí donde el oso, se suben encima de una caja roja, y algunas veces aquí en Origen y el grupo de evangelismo lo ha hecho aquí en la calle, cuando vino Mauricio y algunos otros que son parte del equipo. Bueno, pues esos días que estábamos también con muchas preguntas por este accidente de esta familia, y luego pues alguno que estuvo en Burgos, pues falleció después de 1 año y medio de lucha con el cáncer la esposa de este hombre, Jacob Bock, un misionero que ha venido a España. Los dos han estado trabajando íntegramente para el Señor y falleció. Y vamos a ver qué nos dice Jacob Bock después de unas semanas de haber enterrado a su esposa. Hola, soy Jacob y ya ha pasado como un mes desde que Julie falleció y quería darte de corazón las gracias por haber luchado con nosotros, con Julie, conmigo, hace 1 año y medio. Había pedido yo pues que los cristianos, que la gente se levantara a pedir a Dios por un milagro, y Dios decidió llevar a Julie al cielo, y estoy sumamente agradecido a vosotros por haber luchado con nosotros. Y un pensamiento que tenía, estaba pidiendo a Dios que me enseñara cómo vivir el duelo, la vida sin Julie, seguir adelante en el ministerio, y me puso en el corazón estas 4 cosas de Tesalonicenses: seguir haciendo el bien, regocijarme en todo, dar gracias a Dios no importando las circunstancias, y seguir orando. Así que esto es el desafío que yo tengo ahora. Yo sé que esto es la voluntad de Dios para mí en esta circunstancia, y seguramente que en la crisis y en las cosas que estás pasando, lo mismo para ti. Así que por favor, cuando pienses en nosotros, pienses en mí, ora que Dios me ayude a seguir haciendo el bien, regocijarme, dar gracias y también no parar de orar. Qué bajo, ¿eh? Da esperanza escucharle. Este hombre va a contar, yo creo que va a contar grandes cosas del Señor en su vida. Dentro de 1 año o 2 tendrá cosas interesantes, pero desde luego enfrentar así la situación me parece que es lo oportuno. No decaigamos ante las circunstancias adversas que encaramos en la vida. El Apocalipsis dice que limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte no será más, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que no nos asustemos y vayamos adelante con cualquier cosa que nos venga en la vida.